Lo dijo él. A primera hora. 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos a conectarnos entonces, como ya lo habíamos anunciado, o más bien está aquí presente en la primera hora, Darío Dávalos. Él es analista de sectores de estratégico. Muy buenos días, Darío. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la primera hora. Buenos días, Andrea. Un saludo cordial a su audiencia también y muchas gracias por la invitación. Bien, quisiéramos entonces conversar sobre lo que ha ocurrido con estos contratos que los podríamos denominar fallidos respecto de la generación de energía. Y en medio del silencio de las autoridades, Austral Management ha abandonado el proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3, que contemplaba generar entre 90 y 150 megavatios para el Sistema Nacional Interconectado. Darío, yo quisiera entonces iniciar preguntándole cómo afecta estos contratos que han sido fallidos para la generación de energía eléctrica en el Ecuador. Bueno, son 241 megavatios sumando lo de Esmeraldas, que son 90 más lo de Quevedo y el Salitral. Estaba leyendo justamente ahorita una noticia donde se indicaba que también estarían abandonados las operaciones allí. Son 240 que dejarían los dos. de Sí, generarse. De generarse, sí. Eso significa que alrededor de 1.3 millones de hogares en el Ecuador no tendrían energía. Es decir, si en este momento dependeríamos de estos contratos y de esta generación, son 1.3 millones de hogares que no tendrían energía. Ok, vamos a hacer un recuento, una recapitulación de lo que ocurría el año pasado. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces se nos olvida muy rápido qué es lo que ocurría el año pasado. El año pasado entonces tuvimos esta problemática con el tema energético, sobre Correcto. todo en octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Ahí, ¿cuánto nos estaba faltando para que, digamos, en una situación tal y como la vivimos el año pasado, en donde había un estiaje, etcétera, cuánto necesitábamos? ¿Cuánto se anunció que debíamos o que ya estábamos en proceso de generar, y ahora cómo nos encontramos? Bueno, el año anterior nosotros necesitamos alrededor de 1080 megavatios. De allí habría que sumar lo que por demanda se considera que es necesario incrementar, y entre los dos hablábamos de alrededor de unos 1500 megavatios que necesitamos. Un informe reciente de SELEC indica que se han ingresado ya alrededor de 590 megavatios y otros 50 que son de unos proyectos específicos, y ahí está el tema de Vesubio, que son 14 megavatios, y de allí también tenemos una planta que se inauguró recientemente, que son alrededor de 20 megavatios. En total, lo que indica el SELEC, basado en información del SENACE, nos hace falta 866,5 megavatios. Eso es lo que nos haría falta este año. Con los 241 fuera, entonces se nos ha dejado básicamente menos un 28% de capacidad de reacción, porque se necesita esta cantidad, 866,5 megavatios, este momento. ¿Por qué no estamos sintiendo en este momento esa necesidad? Porque durante todo este año hemos tenido también un clima típico. En el 2024 tuvimos de igual manera sequías, pero en este año este clima típico nos ha llevado a lluvias intensas, y eso ha permitido que los embalses se mantengan en alza. Y también tiene que ver la operación que hemos tenido con un mantenimiento. O sea, hay que reconocer esto. Aquí se hizo un mantenimiento en Coca-Cola y eso ha permitido también estabilizar la generación. Sin embargo, no tenemos suficiente nueva energía incorporada en la generación, salvo la que acabo de indicar, que habría que restar de allí las barcazas y otro tipo de hidroeléctricas. Por ejemplo, en el caso de Ayuriquín, el gobierno recibió eso, ya solamente le faltaba culminar alrededor del 5% de la operación. Tenemos tal vez, digamos, tiempo para poder rectificar todo esto que ha ocurrido este año en el tema de generación eléctrica. Usted nos dice que si bien es cierto, digamos, tenemos menos de lo que se había pensado que íbamos a tener para este mes. Sin embargo, el mantenimiento, etcétera, y todas estas acciones ahora nos mantienen casi que con una situación como imperceptible de que haría o no falta, ¿verdad?, más generación eléctrica. ¿Tendríamos tiempo de rectificar todo eso que se ha hecho mal?
Bueno, en este momento, según unas declaraciones que leía del INAMI, estamos atravesando una cuestión que le han llamado el veranillo. Entonces, hasta el momento, desde la semana anterior, tenemos una generación que se ha registrado, al menos hasta ayer, 1.300 megavatios hora, ¿sí? Porque necesitamos conocer cuál es la capacidad real de generación en el país en cuanto al tema termoeléctrico. Sí, 1.300 megavatios hora. En teoría, al menos deberíamos tener sobre los 1.700, pero es al menos el registro que tenemos. Eso es lo que se está evidenciando ahora. Se está completando con la importación de energía a Colombia. El día de ayer, todo el día, se estuvo generando sobre los 1.200 en el parque térmico, pero igual nos hace falta y por eso es que compramos a Colombia sobre los 350 megavatios y ahí viene la generación hidroeléctrica. Ahora, ¿por qué se juega con este mix, ¿no?, de compra de energía, también la generación térmica, para poder de alguna manera preservar los embalses frente a la demanda nacional? Pero lo ideal sería, por ejemplo, que tuviéramos ya en operación Progen y los equipos de Progen y también los de Esmeraldas con Austral, y eso nos permitiría tener una mayor generación y tener sobre todo autonomía en ese aspecto. Eso hasta el día de ayer. De allí se ha hecho una contratación de 260 megavatios más que va a ser para Pascuales. Esto va a entrar en operación el próximo año, tiene alrededor del primer trimestre, y eso permitiría cubrir. En las circunstancias que nosotros estamos, tenemos que esperar que llueva. Empieza a llover el próximo año. Ya según el INAMI ya se normalizaría esta cuestión del veranillo la próxima semana y empezaría a llover y podríamos recuperar los embalses. Sin embargo, nuevamente entonces estaríamos, digamos, esperando o digamos, como decía algún ministro aquí, pidiéndole a Dios que llueva. Es decir, estaríamos en la misma situación. No ha cambiado. No ha cambiado, porque, a ver, usted tiene una generación que viene a través con todos estos mantenimientos que se hacen al parque térmico, pero haga de cuenta que usted tiene un carro que está dañado, pero cuando ya le empieza a operar no es que se ha comprado un carro nuevo. Entonces lo que dice el SENACE es que necesitamos carros nuevos por alrededor de 866,5 megavatios. Entonces, solamente como ejemplo. Entonces, de nueva generación. Eso es lo que no tenemos incorporado, ¿no? Al menos por el momento, de acuerdo a los informes que existen. Sí, habría que sumarle también a ello la demanda nacional, que se va incrementando en alrededor del 3-4% cada año, y de acuerdo a las mismas declaraciones que en su momento dio la ministra, estamos hablando de alrededor de 430 megavatios adicionales. Entonces, otra vez, bordeando los números, necesitamos alrededor de 1.200, 1.300 megavatios. Sí, pero de plano, 866,5 para poder tener algo de autonomía, que en este momento no la tenemos, y por eso necesitamos comprar a Colombia. A gran suerte, al menos hasta el último informe que publicaron hasta octubre, Colombia nos ha vendido barato, porque entre el 2023 y 2024 también nos subieron las tarifas justamente cuando más necesitábamos. Ok, bien, ahora vamos a enfocarnos sobre lo que ha ocurrido y digamos lo que se ha conocido en las últimas horas, y es sobre el sistema, digamos, esto que no se ha podido generar, estos 90 hasta 150 megavatios que estaban, digamos, previstos para que se integraran al Sistema Nacional Interconectado, sobre esta digamos, desvinculación o abandono, para decirlo con un poco más de propiedad, de Austral Management sobre Esmeraldas 3. Esmeraldas 3 ya debía estar operando para diciembre. Para noviembre ya debió haber estado operando. Sí, Progen también y también estas otras operaciones. Bien, ahora, esto, digamos, y tenemos ahora generadores que los han denominado incluso como inservibles. Es decir, que no solo que no están operando, sino que ahora tenemos ahí generadores que no sirven. ¿Eso de alguna manera podría utilizarse a futuro? ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, el SELEC hizo, y el Ministerio de Energía hicieron unos anuncios a mediados de este año y decían que ellos iban a hacer cargo de esto. Así es, lo recuerdo, con el tema de Progen. Sí, y también con este otro tema que tenían que hacer unas inspecciones en Austral. Sí, ahí habría, creo que alrededor de 16 o 19 generadores que podrían entrar en operación, pero hasta ahora sucede eso. Entonces, habría que, SELEC al menos tendría que emitir un comunicado y poder explicar qué ha sucedido con las inspecciones que ellos se hicieron responsables de realizar para retomar estas operaciones y poner en marcha la producción de esta generación. No conocemos qué está pasando allí, lo único que tenemos son noticias de que todo está abandonado y no se puede avanzar con eso. Ahora, estas fallas vienen de origen, ¿no? La Contraloría también identificó algunos hallazgos sobre estos particulares en los dos contratos, que yo en términos generales le podría decir que
que aquí lo que hubo una ausencia de experiencia comprobada. Sí, esto de acuerdo a los dos informes de la Contraloría. Las inspecciones no fueron del todo rigurosas en un inicio. Y también que tenemos estos motores con observaciones que son viejos y también no se adaptan a nuestra tecnología. Imagínese usted que de acuerdo a lo que dice la Contraloría, en las bases para poder, que tenían que presentar los oferentes, en este caso, para el caso, en cuestión de Esmeraldas, los motores tenían que tener máximo 4 años, ¿sí? Máximo 4 años. Pero estos señores presentaron una oferta con esos motores, de acuerdo a lo que indica la Contraloría en sus hallazgos, con 7 años. Entonces, del 2016. Del 2017 era. Del 2017 es la vigencia. Por otro lado, no presentaron certificaciones de fabricación. Sí, para el caso de Esmeraldas. No presentaron certificaciones del fabricante. Entonces, todo eso nos ha llevado a lo que hoy día estamos ahí. Están abandonados. Entonces, ¿cómo lo ato? Porque la misma Contraloría dice, no se pudo comprobar la experiencia. Y ahora tenemos unos motores abandonados. Un sitio que nos sacan una foto, esa foto se puede tomar en cualquier parte. Por eso es que ese LEC tiene que ir a hacer la inspección para corroborar todo lo que está sucediendo allí. Es decir, que estos hallazgos que ya en julio nos decía la Contraloría que se evidenciaron dentro de todos estos contratos, digamos, ya se sabía incluso antes de firmar el contrato. Y quiero esto, digamos, de explicarlo un poquito más, porque el tema de contratación pública a veces es difícil de entender si uno no está ahí. Entonces, claro, esto de la no presentación de que se tenía experiencia previa, que los generadores, digamos, eran del 2017 y no de hace 4 años nada más. ¿Eso ya se supo incluso antes de la firma de los contratos? ¿Eso se podía saber antes de la firma de los contratos? Sí, es lo que identificó la Contraloría en la fase precontractual del proceso. Ahora, aquí la Contraloría señaló algo que me parece muy importantísimo, que por ejemplo, todas estas inspecciones que se realizaron no fueron en el marco, o al menos no se dieron en lo que ellos llaman un plan de inspección y pruebas. ¿Qué nos está diciendo? Que usted recordará que circuló también información sobre una inspección visual que se hizo alrededor de esto. Sí, y también esto dio paso para un informe para poder realizar el pago del segundo hito, de acuerdo a los términos contractuales, que estaba alrededor de sobre los $50 millones con una inspección visual. Entonces la Contraloría observa y dice, bueno, aquí tampoco se ha hecho este trabajo de verificación en conforme al plan de inspección y pruebas. Es decir, cuando usted, por ejemplo, va a comprar una licuadora, usted la prende, entonces es algo similar aquí, por eso ellos se refieren a pruebas, entonces para que todo esté en óptimo estado y funcionando. Al final nos llevamos la sorpresa, pues ahora de todo lo que está sucediendo. Entonces esto en su origen ya estuvo mal. Y es lo que nos ha llevado a este fracaso. ¿Qué esperaba usted, o más bien usted esperaba otro pronunciamiento, por ejemplo, del ministro Luque, que estuvo en su momento también a cargo de la vigilancia, si se quiere, de estos contratos, y seguramente también los conoció? Él ha dicho que no fue parte de la firma de los contratos, etcétera, y ayer lo decía. Él lo único, o su pronunciamiento único es: la Contraloría está investigando, la Fiscalía está haciendo su trabajo y no me voy a pronunciar más del tema. ¿A usted le satisfizo ese pronunciamiento del ministro Luque? Yo creo que a nadie le satisfizo estas declaraciones que dio. Pero hay que entender una cosa, también entiendo que de las versiones que han circulado, dio unas declaraciones, o al menos dio una versión en la Fiscalía. Entonces, un poco, sí, a todos nos incomoda, pero hay que entender también en el proceso en el cual se encuentran, ¿no? En un proceso que está llevando adelante la Fiscalía y todas estas investigaciones son de carácter reservado. Salirse de eso ahí, me imagino, lo puede comprometer a él en cualquier tipo de declaración que dé en lo posterior. Entonces, ya tendríamos que esperar cuáles son los resultados que lleve adelante la Fiscalía, ¿no? Quisiera aprovechar también su presencia aquí en la primera hora para preguntarle sobre su opinión de manera general de lo que ocurre ahora mismo en Petroecuador. Tenemos nueva gerente encargada en Petroecuador y hemos tenido esta tónica, digamos, ya 2 años, más de 2 años incluso. Cuéntenos un poco cómo mira esta situación en Petroecuador. Bueno, Petroecuador va a cerrar el año con números rojos, al menos eso lo demuestran sus estadísticas hasta octubre de este año, que son públicas.
Y tenemos números rojos desde la producción, el transporte, también en algo la comercialización y para variar también en el tema del comercio internacional de petróleo, porque recientemente se hicieron unos concursos, en esta semana se hizo un concurso el día lunes para poder vender crudo Oriente. Entonces, lastimosamente la situación internacional nos está pasando factura porque hay una perspectiva de sobreoferta de petróleo a nivel mundial y la demanda no está absorbiendo, no va a absorber tanto petróleo, al menos esas son las perspectivas internacionales. Y esta sobreoferta implica que los futuros del precio del petróleo no estén subiendo. Entonces estamos hablando de que están en alrededor de $58, $59 para el primer trimestre del próximo año, que es lo que está pasando ahorita también, ¿no? Y cómo traducen esto el mercado, los traders que nos compran el petróleo a nosotros, que suben los castigos. Bueno, suben los castigos, estos castigos en términos generales se conocen como diferenciales y lo que significan una especie de descuento. Por ejemplo, si el precio del petróleo está a $58, ellos tienen que calcular 3 cotizaciones de la referencia de precio a nivel internacional y de esos, digamos que se mantienen en $58, menos $6 que fue para el caso de 4.3 millones de barriles de petróleo que tienen que entregar entre enero y febrero. Significa que nosotros los estaríamos entregando en $52. Es decir, menos de lo que está presupuestado en el presupuesto general del Estado. Entonces, estas situaciones nos golpean y es lo que está sucediendo y saliendo. El gran dilema es por qué Petroecuador sigue aplicando una estrategia de venta de petróleo, en este caso por lotes. ¿Sí? Lo ha venido haciendo todo el año. Entonces, tiene un volumen grande que sacó a ofertar ahora, que fue de 9.3 millones de barriles, aproximadamente 9.3 millones de barriles de crudo Oriente. ¿Sí? Y lo dividió en lotes. Entonces el primero fue de 4.3 millones de barriles y hubo otro, un segundo, un tercero y un cuarto lote. Entonces para cada uno se aplicó un castigo diferente, ¿no? Bueno, en Trafigura, de acuerdo a los datos que se hicieron públicos, Trafigura es la que obtuvo este contrato en este año, sí, que ya sería el del final del año. El castigo para estos 4.3 millones de dólares fue alrededor de los $6. No hay otro registro este año así, sí, de los $6, pero obviamente es por esta situación internacional que le menciono. En principio creería que si hubieran sacado, no hubieran dividido por lotes y tener todos estos castigos, sino un solo castigo por los 4.3 millones de dólares, tal vez los ingresos al Estado ecuatoriano serían superiores. Es decir, que sí hay opciones o digamos, sí hay alternativas que se pudiesen ejecutar dentro de Petroecuador a pesar de cómo se encuentra, digamos, la situación internacional. Sí, pero eso depende mucho ya de la coordinación entre la Gerencia General y también la Gerencia de Comercio Internacional. Ellos seguramente han de tener sus razones, pero no las explican. Entonces, yo creería que sí deberían explicarlas, hacer una empresa pública, sobre todo a la prensa, los detalles de por qué han seguido esta estrategia de comercialización, porque desde el año anterior se suspendieron los contratos de mediano plazo. Sí, los contratos de mediano plazo son entregar petróleo alrededor de 6 meses. Eso lo establece la norma al interior de Petroecuador, pero esos contratos se han suspendido. Se fueron suspendidos desde mayo del año anterior. Entonces, allí también dejamos de percibir premios que nos puedan dar, por ejemplo, las refinerías, porque son atractivos para ellos por la constancia que van a tener para poder acceder a este crudo. Refinerías que regularmente están en los Estados Unidos, para el caso específico de Ecuador, que absorben nuestra materia prima. Bueno, tenemos estos resultados y aparte de esta estrategia que desde mi punto de vista debería ser revisada, tenemos este otro embate a nivel internacional con el cual vamos a salir a vender este petróleo. Eso es por el lado de la comercialización. De ahí tenemos por el lado del transporte de crudo que tiene que ver con el SOTE. Usted recordará que en este año, en el mes de julio, pasó todo este evento de la erosión regresiva, claro, y tuvo que suspenderse operaciones y nos puso al filito de un apagón petrolero. Sí, yo creo que ya al filito es sobre el 98% que se suspendió la operación. Y eso implicó que se suspendan algunos concursos de venta de petróleo, se retomaron después, pero a propio criterio de la ministra de Economía en funciones, ella calculó entre 400 y 500 millones la pérdida por esta situación. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. Petroecuador desde el 2024 tiene los resultados de un estudio para cambiar esa variante del SOTE, ¿no? A la parte de al frente, en este caso, digamos. Ya la tiene.
claro, eso tiene desde el 2024 porque es un estudio que contrataron ellos en el 2023 y tenían que entregar los resultados. Entonces, estos resultados, entiendo, ya fueron entregados en el 2024, pero Petroecuador sigue allí y ahora el problema es que, claro, Petroecuador se va alejando de la orilla del río para no tener ya estos problemas, pero se va acercando al reventador, en términos figurativos, ¿no? Y esto ya motivó a que declaren una nueva emergencia, ¿sí? Para poder hacer cierto tipo de ecuaciones. En términos generales, lo que tiene que Petroecuador hacer es sacar ese oleoducto de allí, sacar esa tubería y ubicarla dentro de las 3 opciones que ellos elijan, que son los resultados que hizo esta consultoría, este estudio. Pero eso no está ocurriendo y lo que quiere decir es que aún hay riesgos de que haya un invierno fuerte o que el reventador tenga cierto tipo de comportamiento y se presenten nuevos problemas. Y esto otra vez pueda afectar. Esto responde tal vez a falta de inversión en este tipo de cosas dentro de Petroecuador. Le pregunto porque sí, eso es lo que también nos decía algún otro analista. Es sin lugar a duda falta de inversión. Este año tuvimos una reducción de inversión sobre el 80% en comparación al 2024. Entonces, prácticamente este año se han dedicado a apagar incendios. Por eso el tema tiene que ver con, por eso se observa una reducción de la inversión, pero lo que se necesitaría tener es que cumplan esta planificación, ¿no? Que es rigurosa y que está establecida dentro de los formatos y los parámetros de Petroecuador. El problema es que cambian gerente cada 3, 4, 5 meses y el nuevo gerente que viene no es que llega solito, tiene que traer a su nuevo equipo de confianza, así funciona. Entonces, ¿qué implica? Que tenga que hacer otra vez borra y va de nuevo, otra vez cambiar todo el tema operativo. Y lo peor de todo es que tiene que haber una curva de aprendizaje, porque no es que llegan gerentes que han tenido una expertise de la materia en Petroecuador. Entonces tienen que tener una curva de aprendizaje y esa curva de aprendizaje podría durar entre 6 meses hasta 8 meses, ¿sí? Para poder comprender las operaciones tan complejas de esta empresa. Entonces, y ya cuando están a la mitad del aprendizaje, los cambian. Entonces viene uno de nuevo, otra vez repetir el proceso y todo. Entonces, todo esto va retrasando el cumplimiento de la planificación de Petroecuador y ahí es justamente donde tenemos las observaciones y los resultados que se han presentado en este año, que son números rojos de acuerdo a sus propias estadísticas. Producción caída o al menos estancada, en riesgo el transporte de petróleo y también la comercialización internacional del crudo, que están siguiendo una estrategia que prácticamente estaría multiplicando los castigos y haciéndole perder valor al petróleo ecuatoriano. Varios retos a los que se enfrenta entonces Petroecuador para este 2026. Darío, muchísimas gracias por su presencia aquí en La Primera Hora. Bien, conversábamos con Darío Dávalos, analista de sectores estratégicos, para hablar sobre estos contratos fallidos en generación eléctrica y también sobre la situación de Petroecuador. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.